solamente hacer un último comentario del anticristo para comenzar a hablar de la segunda venida del Señor. Entonces, la semana pasada dijimos algunas cosas acerca del anticristo. Número uno, que el anticristo va a ser un personaje escatológico. Hay un anticristo escatológico. La palabra escatología significa la teología de las últimas cosas. En este sentido, estamos hablando de un personaje que va a venir en el final de los tiempos y se va a levantar con poder, haciendo la famosa trilogía e imitando la Trinidad de Dios. Él será el diablo, la bestia y el falso profeta. Crearán una imagen que la sentarán en el templo de Dios, se hará pasar por Dios, le infundirán aliento de vida y todo el que no adore la imagen le matará. E instaurarán un sistema mundial con la famosa marca de la bestia, que es el... Exactamente, entonces 666, y toda la persona que no se permita marcar no podrá comerciar, no podrá vender, no podrá comprar. Esto es lo que se conoce como la teología del anticristo escatológico, el de los últimos tiempos. Este tipo de anticristo, para que se dé tal cual lo estoy diciendo, debería en Jerusalén volver a levantarse el templo en Jerusalén, para que entonces se cumpla a cabalidad que en el trono de Dios sientan la imagen del anticristo y la gente la adora y se hace pasar por Dios. Esa es la historia. Sin embargo, hay otra manifestación del anticristo que es bien delicada. Es el anticristo cultural. No es específicamente un hombre que va a venir al final de los tiempos, es un espíritu, lo que se llama el espíritu de anticristo, o el hombre de pecado, el hombre de perdición. Es cualquier persona que se oponga a Jesús, que se oponga a sus enseñanzas o que rechace abiertamente la palabra de Dios. A esto se le llama anticristo. Lo leímos la semana pasada. El apóstol Juan decía desde hace 2000 años atrás, ya este espíritu se mueve y entre ustedes hay muchos anticristos que se oponen a la verdad, que niegan que Jesús vino en carne y que rechazan las enseñanzas de Jesús. Ahora le quiero dar un comentario que hizo un escritor que se llama Jorge Trujillo. Este hombre dice algo que me parece valioso rescatar, es una apreciación de él de los últimos tiempos. Este hombre afirma, y así lo afirma la Biblia: ¿cuál es el templo de Dios en estos tiempos? Dígalo, nosotros. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no ocuparán del templo que está en Jerusalén, ellos mismos con su vida se dan adoración, porque el Espíritu de Dios ha hecho una morada nueva, que son nuestros cuerpos. Somos el templo de Dios. Este hombre hacía una afirmación y él decía: ¿qué tal si no es un templo físico lo que se va a construir en Jerusalén? ¿Qué tal si Dios estaba hablando de nosotros? Y de que esta imagen del anticristo no se sienta en un templo físico, sino se sienta en el corazón de líderes de iglesia y comienzan a predicar desde púlpitos de iglesia doctrina que es anticristiana. ¿Qué pasaría si en este tiempo se levantaran personas llamadas hombres de Dios, mujeres de Dios, que predican con la Biblia en la mano herejías? Bueno, le digo, no está muy lejos de la realidad. ¿Qué pasa si es a este mover que ha sucedido en los últimos tiempos a lo que la Biblia llama la abominación desoladora? Donde alguien, haciéndose pasar por creyente desde el púlpito y con la Biblia en la mano, predica cosas contrarias a la palabra de Dios. Le digo una, y aquí lo predicamos hace 1 mes y medio atrás. Existe hoy la teología del homosexualismo. Eso es contrario a la palabra de Dios, pero se ha usado la palabra de Dios para justificar algo que no se justifica. ¿No será eso el espíritu del anticristo? ¿Y qué pasa con la gente que ha vendido la idea de que ser cristiano es ser millonario? Y el que no es millonario está en maldición. Quizás, y esto rompe con la doctrina sana de la palabra de Dios, esto es anticristiano. Quizás, y solo quizás, además de que se manifieste una persona en los últimos tiempos, esta otra manifestación del anticristo en los templos de Dios se está dando hace tiempo y no nos damos ni cuenta. Entonces tengamos cuidado, 1, de saber los tiempos en los que estamos viviendo, y 2, no nos convirtamos nosotros en gente tan frágil que no es capaz de definir o interpretar que lo que me están enseñando viene de Dios o no viene de Dios. Porque hoy no es
pocos los que levantan la mano y le dicen amén a cualquier cosa que escuchan. Venga o no de la palabra de Dios, pero es que es muy famoso, pero es que escribe libros y además sale en la tele. Y si lo que vende no es el evangelio. Mire que somos llamados a cuidar la integridad del evangelio de Dios, llamados a defender la palabra de Dios. En este sentido se vuelve anticristo aquella persona que con la palabra justifica doctrina que no viene del cielo. Llamados nosotros entonces a cuidar lo que escuchamos, a cuidar lo que permitimos que entre a nuestro corazón y sobre todo a cuidar lo que permitimos que salga de él. Dicho esto, le entramos a la segunda venida. Amén. Busque por favor Primera de Tesalonicenses 4:16. Hoy vamos a andar por muchos versículos de la Biblia, así que por favor, si no tiene una, Dios le perdone y luego se la compra ahí en Desarrollo Cristiano. Y si no, entonces ve los versículos que aparecen en la pantalla. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Es uno de esos versículos que es el de los que más se utiliza para hablar acerca de la venida del Señor. Yo no voy a ahondar en detalles porque para hablar de segunda venida, del rapto, del milenio, de las posiciones diferentes se ocupa un seminario mismo que damos en los discipulados. Generalmente lo damos en 4, 5 o 6 semanas. Hoy voy a hacer un pequeño resumen para que usted se emocione, para que se quede picado y diga, yo quiero saber más, yo quiero conocer más y quiero por lo menos tener un panorama general de los acontecimientos de los últimos tiempos. Tesalonicenses dice la palabra, el Señor mismo descenderá del cielo, mire qué lindo comienza, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una verdad bíblica maravillosa. Y este versículo encierra algunas cosas que son misterios bellísimos. Un Dios descendiendo del cielo. Ya no uno viniendo en una pollina de asna entrando a Jerusalén en son de paz. Ya uno que viene a pelear contra sus enemigos. Ya uno que viene a instaurar su reino sobre esta tierra, a destruir esta tierra y crear una tierra nueva y un cielo nuevo. Ya uno que viene con todos sus ejércitos a tomar lo que le pertenece. Este Señor descenderá del cielo con autoridad, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, sonará aquel estruendo allá en el cielo y el Señor descenderá con poder y con autoridad. Y comenzarán a ocurrir cosas interesantes. Una que afirma el versículo es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué belleza, ¿verdad? Porque esto alienta a que todas las personas que hoy no están con nosotros y han muerto en Cristo, escucharán la voz de Dios y resucitarán, volverán a la vida. Bueno, esto debería alentar nuestro corazón. Como, santísimo Dios, ¿qué pasó? Esto debería alentar nuestro corazón. Y como debe alentar nuestro corazón, entonces este mensaje debe volverse un mensaje de esperanza. Y esta es la finalidad que traigo hoy. Primer grafiquito que aparece, esta es la que se conoce como la semana 70 de Daniel. Esa. La Biblia habla en Daniel de una profecía de 70 semanas antes de la consumación de los tiempos. 69 semanas ya han pasado y la última son semanas de años. En este sentido, es una semana de 7 años. El libro de Daniel en 7:24, en 9:24 y aún Apocalipsis dejan saber que este tiempo llamado gran tribulación, cual no ha habido nunca en la tierra, durará 7 años. Cuando comienza el anticristo a reinar, comienza justo en el año 1, en el día 1, pero esos primeros 3 años y medio serán de paz, instaurará un orden mundial maravilloso en donde todo mundo estará tranquilo. A los 3 años y medio exacto se manifestará el hombre de perdición, sacará las famosas uñas o garras de las que hablamos y comenzará lo que se llama en la Biblia la gran tribulación. Terminado este plazo, continúa la historia. Pregunta ahora sería, bueno, en medio de esa tribulación, ¿cuándo nos vamos nosotros? ¿Antes, en medio o al final? Pasa por favor la filmita que sigue. Aquí aparece lo que históricamente en la iglesia se ha enseñado. Mire, sígale el hilo, por favor, no se pierda allí en la historia.
Allá a la izquierda aparece una cruz que parece de la Cruz Roja, pero esa es la cruz en teoría de Cristo, pero no encontramos otra. Entonces, ahí fue cuando Jesús murió y cuando resucitó. En este sentido, entonces, comienza la era de la iglesia, desde la cruz hasta el famoso arrebato del cual la Biblia nos habla. Ahorita lo vamos a explicar todo. Han pasado unos 2000 años. La posición más tradicional que se ha vendido es que al cabo de esta era que estamos viviendo, el Señor mismo vendrá por la iglesia, juntará a la iglesia, se la llevará para el cielo, y mientras aquí en la tierra la gente que quedó, que no estaba bien con Dios, pasa 7 años de tribulación, nosotros estaremos en el cielo con el Señor disfrutando de las bodas del Cordero. Una vez que termine el matrimonio arriba y la destrucción abajo, al cabo de los 7 años, bajamos con Cristo para reinar 1000 años con Él. Luego viene el juicio y el cielo nuevo y la tierra nueva. Esta es la posición histórica, la que más se ha vendido como la posición de la iglesia. Sin embargo, usted no encuentra en la Biblia un versículo que exactamente diga lo que yo le acabo de decir. No encuentra en la Biblia un versículo que diga: antes de que comience la tribulación somos arrebatados, celebramos la cena y bajamos a los 7 años exactos. La gente interpreta a partir de varios versículos de la Biblia y logran sacar este tipo de conclusión. Pero este tipo de historia tiene pros y tiene contras. Este tipo de historia tiene algunas cosas que pudieran ser delicadas. Una de ellas, que es la más delicada, es que esta posición nace en 1820 en una niña escocesa de 15 años que tuvo una visión mientras estaba durmiendo u orando. Al tener la visión, esto fue lo que ella vio. Acomodó el orden de la historia de esta manera. Sin embargo, no quiere decir que esa visión que ella tuvo realmente haya venido o no de Dios. Quiere decir que ella vio un acomodo de la historia de esta forma. No lo dice exactamente así la Biblia. Entonces, como la Biblia no lo explica exactamente así, surgen otras posiciones que son las que vamos a hablar hoy. Comencemos con la segunda venida del Señor. Lucas capítulo 12, verso 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas 12:40, cita la palabra del Señor. Así mismo, ¿puede leerlo conmigo esa primera palabra? Deben estar ustedes, dígalo otra vez bien fuerte, así mismo deben estar ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Primera característica de la venida del Señor, la segunda venida, viene cuando nadie lo espera. El problema no es ese, el problema es si estamos o no preparados para cuando Él venga. Ese es el problema. Recuerdo, no sé cuántos se acuerdan del Mundial de Alemania, que fue Costa Rica. Fue el último que fuimos, ¿verdad? El de Alemania. ¿Saben cuál fue la preparación de Costa Rica para ese Mundial? Me perdonan los que saben mucho de fútbol y cosas por el estilo. De lo que recuerdo, primer fogueo, San Carlos, descendido ayer. Segundo fogueo, la Reforma. Mire que ahí era segundo, o corre o mira, entonces aprendieron a correr por lo menos, ¿verdad? La Reforma, y tiene un buen equipo, Reforma. Tercer fogueo, ese fue el único que valió la pena, Francia. Y luego, échenos a Alemania. Y lo más chistoso es que todos, y me incluyo, estábamos del otro lado del tele diciendo: sí, se puede, sí, preparados. ¿En serio estábamos preparados? ¿En serio? No, hombre, no juegue, nadie estaba preparado. Nos metieron solo 4 y decimos, para no sentirnos tan mal, pero les hicimos 2. ¿Qué importa si les hicimos 2? Perdimos los 3 partidos de ese mundial y el último por goleada. 3-0 nos dejó Ecuador, creo. No estábamos preparados. La Biblia enseña que en los últimos tiempos, y lo traza con la parábola de las 10 vírgenes, llegará el novio y encontrará 5 preparadas y 5 que estaban en otras. Me pregunto, ¿será esa la proporción de la iglesia? ¿Será realmente un 50% de la gente que está en todas y otro 50% que está viendo para el ciprés? ¿Será esa la historia que se dará? La Biblia enseña que cuando menos lo espere, Él volverá. ¿Cuándo es eso? Nadie lo sabe.
Ahora, número 2, Juan 14, verso 3, por favor. Una vez más Jesús, hablando con los discípulos, les da esperanza y les dice lo siguiente. Juan 14, versículo 3, por favor, en su primera parte. Dice la palabra de Dios: y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Ustedes estarán entonces donde yo esté. De eso sacaron un chistecillo en la Reina Valera del 60, porque Jesús decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Eso quiere decir que el cielo estará lleno de sapricismo. Lo cierto es que, chiste viejo, malo en realidad, gracias por las risas. Lo cierto es que la Biblia sí enseña que Dios está preparando casa, pero no una casa donde Él va a vivir solito. Va a venir a llevarnos a las nuevas moradas, y esa es su misión. Esto quiere decir que la gente que se aferra muchísimo por esta tierra ha olvidado que esto es la promesa del cielo. Viene a llevárselo, viene a llevarme con Él. Tercera actitud o situación de su venida lo encuentra usted en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. No dice que Él es un ladrón, dice que viene en la misma dinámica en la que viene un ladrón a la casa de alguien. Nadie sabe cuándo llega, generalmente es en el momento menos esperado, porque si usted lo espera posiblemente está con el palo para darle, pero si no, usted tiene que tener alguna misión en esta tierra clara para esperar al Señor. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. A esto es a lo que se le llama el fin de la historia de esta tierra. Mismo fin que quisiéramos algunos evitar. Sin embargo, la Biblia también enseña que este mundo irá de mal en peor, engañados y siendo engañados. Entonces no existe tal cosa como que un político va a transformar esta nación. No existe tal cosa. Si la historia de la Biblia muestra que la sociedad va de mal en peor. En este sentido solo nos queda clamar por misericordia y seguir predicando el evangelio para que muchos sean los que alcancen la gracia de Dios. Número 5, Apocalipsis 1, versículo 7, por favor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, un versículo muy predicado también. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Ahora, ¿cómo alguien que ya murió hace 2000 años va a poder verlo? Y aquí es donde la palabra de Dios enseña que los muertos resucitarán. Incluso aquellos que lo rechazaron se levantarán de entre los muertos. Algunos para decir gracias Señor, otros para decir qué torta era cierto. Algunos para decir aquí estoy esperándote, otros para decir en qué momento te rechacé. Lo cierto es que harán lamentación aquellos que le rechazaron. Y la palabra termina con un así será, amén, firma del Señor. Característica: todo ojo le verá. Viene con las nubes del cielo a reinar lo que es suyo, lo que por derecho ha ganado en la cruz del Calvario. Estos son los tres modelos que existen para hablar de la segunda venida del Señor. Y aquí hay un grafiquito, espero que se vea lo menos feo posible. El grafiquito, ahí está. Existe el primer modelo, que es el dígalo conmigo por favor, gracias, ese. El modelo pretribulacionista o el pretribulacionismo. La palabra pre es que antecede a la tribulación. Lo que está diciendo la Biblia, por lo menos lo que la gente interpreta en este modelo, es como usted ve el grafiquito. Después de la cruz viene el rapto, lo que les decía al principio, 7 años de gran tribulación, y bajamos después y reinamos con Cristo 1000 años. El segundo modelo es el modelo mesotribulacionismo. Este lo que dice es que no somos sacados de la tierra antes de la gran tribulación, sino en medio.
Justamente cuando el diablo se manifiesta tal como es y el falso profeta comienzan a hacer la misión en esta tierra, allí existe o se da el arrebato. Y el tercer modelo es el modelo post-tribulacionismo, que justamente lo que dice es: vivimos la gran tribulación y después el rapto y la segunda venida en un único evento. Perdón, voy a darle mi posición personal. ¿Puedo? ¿Cuál me gustaría creer? ¿Cuál cree? La primera, donde no hay dolor, donde todo es una bendición y todos estamos contentitos y nos vamos para el cielo con el Señor y reinaremos con Él 1000 años. Ahora, ¿cuál es la que más me ha convencido después de estudiar argumentos en contra y argumentos a favor? Esta. A mí, personalmente, no le voy a decir es la posición de la iglesia. La de la iglesia es la primera que se ha enseñado por años. Pero después de estudiar la Biblia encuentro algunas verdades que pueden ser interesantemente curiosas para nosotros. Una de ellas es el hecho de que nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a lo que sea. Porque somos soldados de un ejército celestial. Entonces no es cuánto Dios me puede sacar de la angustia, es: Señor, ¿por qué me diste tu espíritu para soportar cualquier momento de angustia? Hechos 1, verso 8: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán. La palabra testigos en el original se traduce como mártires. Poder de Dios para ser mártires. Y eso lo vivió la iglesia del primer siglo. Murieron por causa de Jesús. Murieron como mártires, pero tenían el poder de Dios para enfrentar ese momento. Si tuviéramos que pasar tribulación, cual nunca se ha visto en la historia, créame, ya usted tiene la herramienta para enfrentarla. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Entonces yo prefiero estar preparado para lo que venga, y si no viene, me fui para el cielo preparado, que no estar preparado y que sí tengamos que pasarla. Porque no hay nada más feo que una persona no preparada para una labor, para una misión. Cuando se dan las cosas, si usted no ha sido enseñado a sufrir en medio de la adversidad, cuando venga la adversidad se quiebra y se pone a llorar. Si usted no ha sido enseñado que en esta vida nos puede ir bien, nos puede ir mal, cuando le venga mal usted dice: Señor, ¿qué pasó con mi vida? Pero si hemos sido enseñados para todo, como dice el apóstol Pablo, en las buenas y en las malas, usted honrará el nombre de Dios, aunque eso signifique poner en riesgo su vida por causa de Él. Qué lindo es el evangelio, ¿verdad? No saqué ni una sonrisa, pero así es. Entonces, más que cuál de las tres me gusta, no tiene que ver con cuál me gusta, tiene que ver con que las tres tienen un asidero interesante. Hablo de la resurrección y entramos en materia. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán. Primero, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 25, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el verso 20 en adelante hasta el verso 25. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y continúa la palabra: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y continúa: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y dice la Biblia: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ya resucitó. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, punto y seguido, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Curiosamente, alguien hacía la pregunta una vez y la hicieron en la Biblia. Ok, resucitamos, ¿y con qué cuerpo venimos? ¿No se ha preguntado eso? ¿Será el mismo?
y los rollitos ahí siguen, ¿verdad? O ya no están, y las patillas de gallo. Preguntas curiosas que uno dice, alguien jamás va a preguntar eso. Bueno, yo una vez la pregunté. Y en la Biblia también la preguntaron. Dice la Biblia, 1 Corintios 15:35. Solo se adelanta un poquito, por favor. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? La respuesta, verso 42 en 1 Corintios 15. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Ahora, cuando Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, la gente dice no lo reconocían. Posiblemente venía un poquito diferente, pero sí se presentó con un cuerpo nuevo, espiritual, donde ya no hay calor, donde posiblemente ya no, las inclemencias del tiempo no le afecten, donde ya no hay necesidad, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, donde no hay abatimiento. Usted tendrá una vida nueva en la presencia de Dios. Y además será inmortal. No morirá nunca más, por la eternidad con Él. Mire, yo tengo 38 años, aunque sé que aparento menos. Se lo digo para gloria de Dios. Lo cierto es que en medio de mis 38 años yo he creído que he vivido toda una vida. No he llegado a los 40 aún, me falta un toquecito. Sin embargo, en mis 38 puedo decir, he vivido toda una vida. Compare 38 con la eternidad. Y uno piensa que ha vivido toda una vida. 38, compárelo con 1000 años. 1000 años no es la eternidad. 2000 años no es la eternidad. 5000 años no es la eternidad. Ahí estaremos con el Señor forever and ever. Perdón los que saben hablar inglés, parezco el del anuncio ese, ¿verdad? Qué éxito, ¿sabe? Dejen de estar viendo tele, hermanos, porque eso es pecado. ¿Sabe que la Biblia sí tiene el concepto muy claro? Resucitaremos. Aun cuando Jesús murió, dice la Biblia en Mateo 27:50 que algunos muertos salieron de sus sepulcros y fueron a las ciudades a visitar a sus familiares. Muriendo resucitó gente. Imagínese ahora Él resucitando. Y esa es nuestra esperanza. El único problema es que una vez que Él venga, ya el matrimonio no será más. O sea, póngale a casarse, porque si no se casó ya, hermanito, mire, se quedó sin casarse. Evidentemente allá habrá algo más importante que el matrimonio. Pero el matrimonio es una historia para esta tierra, para este momento, para este tiempo. Así que ahora todo el mundo casando esta semana, ¿verdad? No exagere tampoco. Permítame contarle algunos argumentos en favor de que no pasamos la gran tribulación, que es con lo que más contentos nos sentimos. Primer argumento. En el Antiguo Testamento, Dios castiga al pueblo del faraón, a los egipcios. Pero cuando les manda las plagas, ¿quién estaba también en el pueblo? Estaban los israelitas metidos. Y en medio de las plagas, y cuando el ángel de la muerte pasó, dice la Biblia que se les dio la instrucción de que en los dinteles o en los postes o en los marcos de las puertas se untara la sangre de un cordero. Entonces cuando el ángel de la muerte pasaba, las familias que estaban dentro de esa casa no les tocaba el ángel de la muerte. Esto era simbólico de lo que Jesús iba a representar ahora. Todos nosotros tenemos en el corazón los mismos marcos de las puertas. La sangre es la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está allí pegada a nuestro corazón. Entonces, por lo menos alguien dijo, así como Dios en medio de las plagas de la antigüedad libró a su pueblo, en el tiempo final igualmente, aunque tengamos que vivir tribulación, nos librará de la hora mala. ¿Cuántos dicen amén? Suena lindo, ¿verdad? Y es un buen argumento. Por lo menos tiene su historia en el Antiguo Testamento. Segundo argumento de que no pasamos la gran tribulación. Dios libró a Lot de Sodoma y Gomorra. Dios viene a destruir a través del ángel del Señor, el mismo Jesús, por lo menos para algunos comentaristas. Y el ángel del Señor comienza a debatir con Abraham.
Allá está su sobrino Lot metido en Sodoma y Gomorra, y el Señor le dice: voy a destruir todo Sodoma y Gomorra. Y él comienza un diálogo interesante. Mire, Señor, y si hubieran 50 justos en ese pueblo, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor le responde: bueno, si hubieran 50 no, pero es que ni siquiera hay 50. Bueno, Señor, y si hubieran 45, a él no le importaban los 45, le importaba Lot. Y si hubieran 45, no, tampoco la destruía por 45, pero es que no hay 45. Bueno, perdón, yo sé que soy muy atrevido. ¿Y si hubieran 40? Y el Señor le responde: no, es que si hubieran 40 tampoco. Señor, voy a ir un paso más allá. ¿Y 35? Hay que estar muy 35 en la vida, ¿va? Para seguir preguntando y de majadero. Bueno, y el Señor le dice: tampoco. Y vuelve otra vez: Señor, una más. Y 20. Ahí seguía abajo. Y el Señor le responde: si hubieran 20 tampoco destruye esa ciudad. Pero no hay nadie allí. Bueno, y mi sobrinillo. Y quería llegar, ¿verdad? Dile a Lot que salga, que no mire para atrás y que salga con sus hijas, con su familia. Ellos salen huyendo, Dios los libra del juicio, pero lamentablemente Lot no era como tan justo, así como qué bruto, qué justo, no, ¿verdad? Al final les jaló bastantes tortas en la historia, y las hijas de Lot, encerradas en una cueva con su padre, cometen el primer autoincesto de la historia. Ellas emborrachan a su padre porque dejan de creer, dejan de tener fe y dicen: aquí vamos a morir, mejor hagamos descendencia de nuestro padre. Emborrachado, deja embarazada a una, luego lo emborrachan, deja embarazada a la otra. Y los hijos que nacen de esa historia se convierten luego en pueblos enemigos de Dios. Mal negocio, ¿no? Aún así, por causa de Lot, Dios lo rescata en medio de su destrucción. Entonces vuelve otra vez la escena. En los últimos tiempos igualmente sucederá como en los tiempos de Lot, que Dios rescatará a su pueblo en medio de la destrucción que hará sobre la gente enemiga de él. Ahí vamos bien, ¿verdad? Tercera defensa de que no vivimos la gran tribulación. Noé y su familia se montan en el barquito, cierran la puerta, Dios rescata a Noé y destruye el resto. Cuarto argumento. En Apocalipsis, desde el capítulo 4 y hasta el capítulo 19, la palabra iglesia o iglesias no se menciona. Entonces la gente afirma: esto es un indicador de que la iglesia no sufrirá la gran tribulación. La palabra iglesia vuelve a aparecer hasta Apocalipsis 19, cuando ya la gran tribulación ha pasado. Esto indica entonces que no la pasaremos. Uno más. En Apocalipsis 3, versículo 10, Dios le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: te libraré de la hora de la prueba final que ha de venir sobre este mundo. Entonces, como la iglesia de Filadelfia representa a las iglesias en el mundo, esta promesa parece que aplica a nosotros también. Hay buenos argumentos en realidad. Casi que cualquiera de las tres pudiera ser. Hay buenos argumentos. Sin embargo, también hay otros argumentos que tienen que analizarse y que son delicados. Ahora sí, busque conmigo estos versículos. Lucas 21, verso 28, por favor. Lucas capítulo 21, verso 28. En Lucas, paralelo de Mateo 24, Jesucristo está hablando de los últimos tiempos y está explicando las cosas que han de suceder en los tiempos en que el anticristo se manifieste. Y termina diciendo esto: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención. ¿A quién le está hablando? Y si no está hablando a nosotros, ¿por qué vamos a cobrar ánimo si ya no estamos? Si las cosas ya están sucediendo y nosotros no estamos, ¿a quién le está hablando entonces? ¿Será entonces que sí estamos? Entonces aparecen los detractores de esta posición. Bueno, es que este versículo se refiere a los judíos y al primer año de la era cristiana. ¿Será? ¿O será que tenemos que vivirla? Segundo versículo que encuentro en la Biblia, Lucas 17, versos del 20 al 33. Justamente vuelve a remarcar el concepto de los tiempos finales, pero en este versículo clarifica algo. Lucas capítulo 17, versos del 20 al 33. Dentro de los versículos le leo la frase que me interesa: todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí,
la salvará. Perdón, para clarificarle algo, Jesús está interesado en su vida eterna. Evidentemente, mientras llega ese momento, nos da vida aquí para vivir, pero su plan perfecto es llevarnos para allá. Está interesado en esta vida eterna. Entonces, en este sentido, no está tan interesado en alguien que se aferre a la vida. Está interesado en la gente que tiene un sentido eterno de la vida. ¿Y sabe que para allá va? Mateo 24, verso 20. Mateo capítulo 24, verso 20. Una vez más, oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. ¿Huida de qué? Si ya no estamos. ¿O se refería a la iglesia del primer siglo? ¿O estaba hablando de los judíos? Una más, Apocalipsis capítulo 13, versos del 7 al 11, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versos del 7 al 11. Aquí está hablando de la famosa mal llamada Trinidad, la trilogía del diablo, el anticristo, el falso profeta, la bestia. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Una vez más remarcamos el concepto. Pasamos la gran tribulación, es en el medio, es antes. Le digo mi opinión, ya no importa. ¿Qué es lo que importa? Él vuelve, eso sí importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Estamos preparados o no lo estamos? Una o dos, no hay términos medios, o estamos o no estamos. ¿Qué es lo que importa? Que mientras no haya vuelto, ¿a cuánta familia le estamos comunicando este mensaje? Porque el que no se va con él se perdió eternamente. Eso importa. ¿Qué es lo que importa? Que ya existe en este mundo un espíritu del anticristo, un hombre de pecado que se opone a Dios. Ya hay rebelión abierta en contra de Dios. Eso importa. Posiblemente estemos a las puertas de algo impresionante que se va a dar en la historia. ¿Qué importa? Importa que estemos viviendo vidas que honren a Dios. Eso importa. Si es antes, si es en medio, si es después, ¿qué más da? Tiene que ser. Es cómo nos va a agarrar el Señor justamente en ese momento. Dicho esto, y hasta aquí llevamos por lo menos 3 posiciones de las cuales la gente enseña acerca de la segunda venida del Señor. Una primera resurrección de los que mueren en Cristo, una segunda resurrección de los que no resucitaron en la primera y no escucharon la voz de Dios, un cuerpo glorificado con el que vendremos a esta tierra, 3 posiciones antes, en medio y después, buenos argumentos acerca de que no pasamos, algunas citas que nos deberían poner a pensar. Y entramos ahora, entonces, termina la gran tribulación, antes, en medio, final. ¿Qué sigue después? La Biblia habla de un milenio. La palabra milenio significan 1000 años. Sin embargo, para este famoso milenio existen también 3 posiciones y aún 4. Estas posiciones, para no comenzarlas ahorita y luego dejarlas a la mitad, las vamos a ver entonces en la próxima clase, dijo él, y por el mismo canal y a la misma hora. Detalles de la enseñanza, todas las posiciones completas, qué sucederá en el cielo, cómo será el juicio, eso lo veremos solamente en los discipulados. Por eso es importantísimo que la gente entonces se discipule, que la gente aprenda, que la gente conozca. Permítame darle 2 sugerencias para los que les gusta mucho estudiar la Biblia. Hay un libro que se llama Apocalipsis, el autor Evis Carballosa. Es un libro centrado, bueno, y explica las diferentes posiciones que hay acerca de este tema. Hay un autor que no es costarricense, pero ha vivido en Costa Rica toda una vida, Juan Stam. Que Juan Stam igualmente produce material que habla específicamente de los últimos tiempos. Hay otro libro que se llama Daniel y las 70 semanas, que igualmente explica en detalle lo que sigue para los últimos tiempos. Quisiera terminar con
con un par de versículos para atesorar en el corazón algunas cosas que nos puedan servir para el final de nuestros días. Primera de Corintios 15, versículo 25, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 25. Hay un PowerPoint que anda ahí por las redes sociales, lo leí hace como 15 años, pero siempre vuelve a dar vueltas, ¿verdad? Y alguien los pasa de un lado al otro. Lo han hecho en una dramatización en las iglesias. Es del famoso peluquero que es ateo y está cortándole el pelo al prójimo que llega ahí a hacerse el pedicure, ¿verdad? Y ahí está haciéndole el pelo y de momento el peluquero entra en una conversación con el prójimo que es creyente. El peluquero le dice: yo no creo en Dios y no creo porque hay tanta maldad, tanta hambre, tantos niños pobres, tanta gente que violan, tanto criminal en la calle. Evidentemente Dios no existe, porque si existiera, posiblemente estas cosas no existirían y la gente sería buena. Entonces no quiero creer que Dios exista, de hecho no existe. El cristiano trata de argumentarle y él dijo: no, es que no existe. Explíqueme entonces cómo existe tanta maldad y tanta cosa y tanta gente, y cómo un Dios tan bueno mandaría gente al infierno. ¿Cómo es posible? Sí, explíqueme todo esto. El hombre no le tiene mucho argumento y se va. Pero saliendo nomás fuera de la peluquería se encuentra un indigente con el pelo, unas greñas que le llegaban hasta la espalda larga, ¿verdad? Y unas greñas ahí llenas de todos los diferentes clases de piojillos y toda la barba que le llegaba hasta el suelo, olía feo, y el hombre está tirado en un caño. El cristiano se devuelve a la peluquería, habla con el señor peluquero y le dice: mira, hablando de lo que hablamos ahora, usted sabe una cosa, los peluqueros tampoco existen. El peluquero le dice: ¿cómo que no existen? Es una locura, yo soy un peluquero y yo existo. No existen. ¿Y por qué usted dice que no existen? Porque si existieran, lo lleva afuera, los hombres no estarían ahí, llenos de pelo, tirados en la calle, llenos de barba y todos sucios. Andarían con su pelito recortado y con la barba bien aseada. El peluquero dice: hey, ¿qué le pasa? Ese no es mi problema. Él no quiere entrar a la peluquería. Igualmente le contesta el creyente: así sucede con la gente. Exactamente igual. Están donde están porque rechazan abiertamente la esperanza que Dios ofrece para sus vidas. Porque rechazan los principios de Dios, viviendo como ellos quieren, no como Dios manda. La gente está como está y camina voluntariamente a la perdición. No es que Dios quiere gente en el infierno, por eso mandó a Jesús, para que no fueran allí. Pero la gente camina solita al infierno. No tenía que ver con Dios, más bien Él dio un plan para rescatar. Tenía que ver con terquedad humana. Ahora, muchos hoy me están escuchando, y esto quisiera que nos haga pensar en cuántas cosas debemos dejar ya en la vida. Cuántas decisiones debemos tomar ya. Debe despertarnos la conciencia de que esto no es un juego y que las cosas se hacen como Dios manda, no como a mí se me ocurren. ¿Cuántas cosas debo asumir ya? ¿Cuánta responsabilidad debo endosar ya al reino de los cielos? O aceptarla yo y vivir para el reino de los cielos. Porque va a ocurrir esto que cita Primera de Corintios 15:25. Es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Enemigo de Dios, aquel que vive contrario a como Dios manda. Enemigo de Dios, aunque le cante coritos, aunque levante las manos y compre una Biblia tamaño fariseo. Vivir contrario a la palabra de Dios nos convierte en enemigos de Dios. Y Dios viene a pelear contra sus enemigos, no contra sus amigos. Termino. Ya les dije que terminaba, ¿verdad? Hace rato. ¿Cuántas llevo? 2 termino. Me quedan como 3 ahí. Termino con esta historia. Yo tengo a Fiorella, mi hija, y mire que tiene mucho sentido. Yo amo a Fiorella, es mi hija menor. Amo a Eugenie, es mi hija mayor. Voy a usar a Fiorella como referencia porque es la más chiquitita ahorita.
Imaginémonos hipotéticamente que Jeffrey y Yoje están viviendo mal con ganas. Y además suelen cruzar una calle que es súper peligrosa. Yo, como quiero mucho a Jeffrey y a Yoje, son mis amigos del alma, los conozco hace 16, 17 años. Nos convertimos, Jeffrey y yo, casi en el mismo mes, ¿verdad? Y después de ahí hemos sido amigos hasta hoy, gracias a Dios. Lo cierto es que yo lo quiero mucho, es mi amigo del alma. Pero pasan por esta bendita calle donde matan gente. Entonces yo llamo a Fiorella. Fiorella, ocupo que le des un mensaje a Jeffrey y a Yoje. Dígales, no pasen por esa calle porque pueden morir. Entonces yo estoy aquí a la distancia. Fío camina hasta donde están ellos. Las veo hablar con los dos. De un momento a otro Jeffrey se enoja y comienza a golpear a Fiorella. Cálmese. Yoje igualmente comienzan a pegarle, sacan palos, le dan y la matan. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué haría usted? Es su hijo. Quiso hacer un bien y se lo matan. Es su hijo. Quiso salvarle la vida a este cabezón. Es el chavo que se enoja y todo, ¿verdad? Quiso salvarle la vida a Jeffrey, a Yoje, porque sabe que lo que sigue es malo. ¿Qué hace usted contra el que le hace eso a su hijo? ¿Sabe qué hace el padre? Le matan al hijo. Y antes de morir el hijo dice, perdona a los padres. No saben lo que están haciendo. Y Dios da esperanza de redención. Cualquiera que ahora acepte a mi hijo, salvo su vida. Pero cualquiera que lo rechace, descargaré mi ira sobre esa persona, porque rechazaron al autor de la vida. Él no viene a matar a alguien pobrecito, viene a traer justicia sobre la tierra. Dio esperanza de salvación, ha dado esperanza de salvación, pero ocupamos que esta esperanza de salvación sea pronunciada por su boca y la mía, para que la gente, cuando Él vuelva, no sean sus enemigos, sean como nosotros, sus amigos también. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar orando juntos. ¿Cuántos acá tienen familiares que viven lejos de Dios? Amigos, vecinos, compañeros. Segunda pregunta, ¿qué va a hacer por ellos? Tercera pregunta, ¿cuántos de los que están acá necesitan hacer algo en la vida ya? Y acercarse a Dios y tomar elecciones de vida. No, levante la mano. Levante la mano aquí adentro. ¿Puede orar conmigo, por favor? Señor, en el nombre de Jesús, poco predicamos de estos temas a nivel de iglesia. Sin embargo, yo quiero hacer mi tarea ahora. Quiero compartir lo que tu palabra enseña. Vienen los tiempos finales. No sabemos si en nuestra generación vendrás o un poquito más adelante, pero sí sabemos algo. Queremos estar preparados. Queremos estar listos para ese momento. Queremos, Señor, reconocer que la vida se vive bien solamente de una manera. Queremos, Señor, darnos por entendidos de que vuelves. Y cuando vuelvas queremos que nos encuentres amándote, sirviéndote, con nuestras ropas limpias, lavadas en la sangre del Cordero. Queremos que nuestra familia, si aún no se hubiera convertido, haya escuchado de nuestra boca que tú eres bueno, que salvas, que restauras, que tienes un plan para salvar a la gente, Señor. En el nombre de Jesús es nuestra oración, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes. Es nuestra oración que nos enseñes a tomar decisiones. Y por sobre todo, Señor, que seamos fuente de bendición para mucha gente y podamos presentar tu amor a los demás. Danos la habilidad, la sabiduría para saber en qué tiempos estamos, y que esta palabra la podamos atesorar en el alma y hacer lo que tú mandas, vivir como tú mandas, porque vuelves y lo más que anhelamos en la vida es estar contigo por el resto de nuestros días. Oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y terminamos con un
Amén. Dios les bendiga y que la paz del Todopoderoso esté con ustedes.